Esta mañana vamos a dar inicio a un nuevo estudio, una nueva serie de sermones en el libro de Primero de Samuel. Primero de Samuel y capítulo 1 de este libro del Antiguo Testamento, un libro de la historia de Israel. Cuando yo era niño, cada vez que se mencionó este libro, miré a mi mamá, mamá, es mi nombre, es mi nombre. Para prepararnos para estudiar este libro, quiero compartir con ustedes 3 puntos cortos de introducción para ayudarnos a entender este libro y navegarlo, porque esto es diferente de muchos de los sermones que yo he predicado y muchos de los libros que yo he predicado a ustedes. Normalmente estamos en las epístolas de Pablo o de Pedro del Nuevo Testamento, que contienen afirmaciones de doctrina y enseñanzas prácticas para nosotros. Aquí estamos casi en todos los capítulos en las narrativas de la historia de Israel. Y entonces es otro género de la literatura, otro tipo de libro, y es diferente. Y debemos hacer un poquito de trabajo para prepararnos para estudiar y entender y sacar provecho de este libro. Entonces, en el boletín, como siempre, tienen todo lo que necesitan. No pude poner todo el texto de 1 de Samuel 1 en este boletín, pero tienes el bosquejo y los puntos. Y pueden ver 3 puntos de introducción. En primer lugar, los pactos. Los pactos. Hace unos años viajé a Perú para dar una clase y eso fue durante COVID. Y nos dijeron en el avión que cuando llegamos en Lima, en el momento que sales del avión es necesario poner otra mascarilla. La ley de Perú exigió que cada persona se ponga 2 máscaras para protegerse de COVID. Y cada uno de nosotros ya teníamos uno en el avión, una mascarilla, pero fue necesario poner otra y fue casi imposible respirar. Pero el punto es que en cada país hay diferentes leyes. Y para vivir en tal país es necesario conocer las leyes del país, ¿no? También en nuestro país, en cada estado hay diferentes leyes. A veces en cada condado de cada estado hay diferentes leyes y es necesario entenderlas o conocerlas y entenderlas. Así también no es posible simplemente saltar a Israel hace 3,000 años sin entender un poquito de cómo vivían y cuáles eran las leyes de aquel país, aquel reino. Y para entender esto no es difícil. Para entender esto es necesario identificar los pactos bajo los cuales vivían los israelitas. Y en este tiempo ellos vivían bajo 2 pactos: el pacto que Dios había hecho con Abraham y el pacto que Dios había hecho con ellos por medio de Moisés. Los israelitas vivían bajo 2 pactos. Y los detalles de esos pactos son importantes. Con Abraham, Dios le había dicho: Abraham, a ti y a tus descendientes les doy la tierra de Canaán. Abraham, multiplicaré tu descendencia y les daré la herencia de Canaán. Pues muchos años después, los israelitas van a entrar en Canaán después de salir de Egipto. Y Dios hizo otro pacto con ellos en Sinaí, en el camino hacia la tierra de Canaán. Y Dios les dio muchas leyes. Leyes de la justicia, leyes ceremoniales, leyes morales, los 10 mandamientos y más.
Y Dios dijo, si van a vivir en mi tierra santa de Canaán, que yo les he dado en Abraham, es necesario vivir según las leyes de Moisés. Entonces, si nosotros estamos en 1 de Samuel, es necesario entender estos israelitas representan el pueblo de Abraham, los hijos de Abraham, en la tierra prometida, viviendo bajo las leyes de Moisés. Y Moisés les había dicho, si guardan los mandamientos de Dios, Dios les bendecirá. Pero si no guardan los mandamientos de Dios, si ustedes son desobedientes, ¿qué pasará? Dios les maldecirá o Dios enviará maldiciones contra ellos, castigará a su pueblo. Entonces, y una de las leyes en particular que debemos conocer del pacto de Moisés o el pacto mosaico se encuentra en Deuteronomio 12, 5 al 7. Deuteronomio 12, 5 al 7. El lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Es decir, donde pondrán el tabernáculo. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Esto es lo que vamos a ver en 1 de Samuel, en capítulo 1. Una familia de Israel que viene al tabernáculo para ofrecer sacrificios, para festejar, para comer y beber y regocijarse. ¿Por qué lo hacen? Porque fue la ley de Dios, la ley de Moisés, que dijo que deben hacer esto. Segundo, el contexto. Después de Moisés, los israelitas entraron en Canaán con Josué. Después de conquistar la tierra y plantarse en la tierra de Canaán, esa generación de israelitas se murieron y otra generación se levantó después. Y así empieza el ciclo o los ciclos de los jueces. Los israelitas desobedecieron la ley de Dios. Dios les dio, Dios envió enemigos para atacar a Israel. Dios no los protegió para castigarlos. Y luego Dios levantaría un juez para salvarlos. Y empieza el ciclo otra vez. Desobedecen, Dios les castiga, Dios les salva, etc. Leamos entonces Jueces 2, 10 al 14. Dice, y toda aquella generación que invadió a Canaán y conquistó a Canaán, también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ellos nacieron en la tierra de Canaán. Ellos no habían visto los milagros de Dios en Egipto o en el desierto o en la conquista. Nacieron después de todo esto en la tierra de Canaán. Después, versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y por todo el libro, ciclo tras ciclo tras ciclo, de desobediencia, de invasión y sufrimiento, un libertador, un salvador, un juez, y esto repite muchas veces. ¿Cómo concluye el libro de los jueces? ¿Cuál es la conclusión del libro? Hay un refrán que se menciona una vez antes, pero aquí al fin. Las últimas palabras del libro de los jueces se encuentran aquí en Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía.
Aquí empezamos. Esto es el contexto de 1 de Samuel. No hay rey. No hay un rey. No hay unidad en el reino de Israel. No sé si es un reino, es más como una tierra con 12 tribus. No hay unidad, no hay una figura central, no hay alguien para defenderles, no hay alguien para protegerles y atacar o luchar sus batallas. A veces hay un juez en cierta parte de Israel para un tribu, pero no hay un rey que les defiende a todos. No hay un rey. Necesitan un rey, quieren un rey. Y primero de Samuel cuenta la historia de cómo Dios les dio a los israelitas un rey. Pero en 1 de Samuel 1 no hay un rey. Hay una falta de unidad, hay mucha desobediencia. Es un país sufriendo y desunido. El tercer punto que debemos entender para estudiar este libro, no solamente los pactos bajo los cuales vivían, no solamente el contexto histórico que precede a 1 de Samuel, sino también el misterio de Cristo. 1 de Samuel, así como el resto del Antiguo Testamento, nos cuenta y nos enseña mucho más que solamente los hechos históricos, los nombres, los lugares, las batallas, las personas. Nos cuentan algo mayor, algo mejor, algo más grande. Y es que Cristo Jesús vendrá, que Dios proveerá otro rey, un rey perfecto, otro juez, un juez perfecto, otro sacerdote, un sacerdote perfecto, otro profeta, un profeta perfecto. 1 de Samuel contribuye su porción a lo que todo el Antiguo Testamento presenta a nosotros, que se llama el misterio de Cristo. Las sombras, las cosas parciales y a veces oscuras que poco a poco, parte por parte, están formando la revelación del Cristo venidero. Hay un autor, el autor humano, pero hay otro autor, Dios. Y Dios usa los autores humanos para a veces decirnos cosas que los autores humanos no entendían. Primero de Pedro nos dijo que los profetas buscaron indagaron. Sí, indagaron, pensando qué persona hay en el futuro, quién es, quién será. Ellos entendían ciertas cosas, pero no todo. Nosotros entendemos todo con claridad, pero en 1 de Samuel, en este tiempo, Cristo era un misterio. Y esto significa que cuando leemos y estudiamos 1 de Samuel, es necesario que al leerlo y decir, ok, estos son los hechos históricos, los nombres, los lugares, los eventos, es importante no parar allá y pensar, y ya hemos concluido nuestro estudio de este libro, porque nos cuenta más que esto. Y vamos a ver las sombras y las siluetas del Señor Jesucristo en 1 de Samuel. Ahora bien, vamos a leer capítulo 1. Luego les voy a dar algunos comentarios acerca del texto. Y después vamos a concluir con 6 puntos que provienen del texto mismo. Entonces, si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas a 1 de Samuel capítulo 1. Leeré el capítulo, después les ofreceré algunos comentarios para explicarlo más y después los 6 puntos en el boletín. Esto es la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 1. Hubo un varón de Ramataim de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo.
Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí
a Jehová. Ana tenía una feliz Día de las Madres, ¿no? Ahora, algunos comentarios para explicar algunos detalles del texto y después los puntos del bosquejo. Noten en versículo 1, dice un varón de Ramataim de Zofim, pero el nombre de este lugar es Ramá. En versículo 19, el nombre más corto es Ramá. Entonces, si lees Ramá, es igual a Ramataim de Zofim, para que no se confundan. Y Efraín es la parte norte de Israel. Después de la división del reino, a veces se llama el reino del norte Efraín. Entonces, este hombre es de la parte norte, pero es un efrateo, que significa que es de Belén. Él nació, el padre, Elcana, nació en Belén, pero ahora vive en la parte norte de Israel. Y lo que no se ve aquí en el texto, pero se encuentra en las genealogías en Crónicas, es que Elcana era un levita, era una parte de la familia de Leví, y entonces Samuel también es del tribu de Leví. No son del tribu de Efraín ni de Judá, sino son levitas. Y esto es importante porque no puedes dedicar una persona para servir en el tabernáculo si no es levita, pero Samuel era un levita porque su padre Elcana también era levita. Pero los levitas vivían en todas partes de Israel, no tenían un territorio para sí mismos. Por eso vemos o encontramos a Elcana viviendo en otra parte, no en un lugar en particular. También vemos que Elcana tenía 2 mujeres. Eso fue permitido en el Antiguo Testamento por Dios por varias razones, pero no se debe practicarlo ahora. Pero no debemos leer esto y pensar que Elcana vivía en pecado. No era pecado para Abraham, ni para Jacob, ni para David, ni para Elcana y otros hombres. Pero nosotros no debemos practicar esto porque va en contra de los propósitos de Dios en el matrimonio. Y vemos en versículo 3 que el tabernáculo había sido establecido en Silo. A veces dice el templo, pero no es un templo aún. Es el tabernáculo. El templo no fue construido hasta el reinado de Salomón. Entonces, si lees la casa de Jehová o el templo de Jehová, estas cosas refieren al tabernáculo que había sido establecido en Silo. Pero la idea de la casa de Jehová aplica al tabernáculo también. Pero no imaginen, el templo mismo no existió hasta ahora. Y el nombre Elí del sacerdote significa mi Dios. Recuerden qué dijo Jesucristo en la cruz. Elí, Elí, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí. Cuando añades la letra I al final de una palabra significa mi. Entonces, Él es Dios, Elí es mi Dios. Y hay muchos nombres que combinan con esto, como Eliseo o Elías. Elí, mi Dios, y luego algo más. Mi Dios y algo más. Noten en versículos 4 y 5 que Penina tenía varios hijos y varias hijas, muchos niños. Pero Ana recibe una doble porción, y esto provocó mucho a Penina. Penina codiciaba la afección de Elcana y el favor de Elcana que mostró a Ana. Si Elcana dio una porción a Penina y a todos sus hijos, es probable que esto fue más que la doble porción que Ana recibió, pero Penina no le irritó tanto que Ana recibió esta porción especial de parte de Elcana.
Y en versículo 11, Ana hace voto a Jehová, y un voto es un compromiso a hacer algo. Y es el voto de un nazirita, no un nazareno, sino a Nazarite vow. El voto de, pues, como Sansón. ¿Cómo se llama? Es nazareno. ¿Nazareno? Ok. Es el voto de un nazareno, que él una navaja no afeitará a Samuel todos los días de su vida. Él será dedicado a Dios. Y en versículo 20 vemos el nombre de Samuel. Dice, le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Pero la traducción de este nombre es debatida, porque Shemuel suena como Dios ha oído. Dios ha oído. Pero también puede significar Dios ha dado. Le pedí y Dios ha dado, o Dios ha oído. Pero literalmente Shemuel significa su nombre es Dios. Shemu, su nombre, el Dios. Pero entonces no entendemos perfectamente el significado del nombre Shemuel, Samuel, pero es obviamente un nombre que representa que Dios ha oído, que Dios ha dado, y que Samuel es la misericordia de Dios para Ana. Y vemos que el sacrificio o lo que Ana contribuye en versículo 24, un becerro de 3 años, una efa de harina y una vasija de vino. Esto es un regalo grande de parte de Ana. Eso no es algo pequeño. Ella está mostrando claramente su gratitud a Dios. No es $5 para Dios, eso es como $5,000 para Dios. Y lo hace con mucha alegría Ana. Está dispuesta y lista para retribuir a Dios este regalo. Ahora bien, hermanos, vamos a estudiar el texto en 6 puntos, o vamos a... Sí. Vamos a observar 6 cosas en este texto. En primer lugar, noten conmigo que Dios ama a una familia normal. No hay nada especial acerca de Elcana o su familia. No importa si es de Belén o si vive en Efraín. Estas cosas son detalles, hechos históricos. Pero Elcana no era un hombre importante. No leemos nada de él antes o después de esto. Era simplemente un hombre. Y Ana, su esposa, era una mujer. Son una familia normal. Pero Dios les amó. Y Dios los usó para cumplir sus propósitos. Y esto debe animarnos a nosotros para recordar que Dios nos ama a nosotros también. Nosotros los sin nombres, los infamosos. Nosotros no tenemos fama, no tenemos gloria en este mundo, pero Dios nos ama. Así como amó a Elcana y a Ana y Penina. Así es Dios. Dios ama a sus criaturas y Dios no hace distinción de personas. Dios ama a todo su pueblo y todos sus hijos. Y así empieza el libro de 1 de Samuel. En un lugar no desconocido, pero más o menos desconocido. Ramathaim de Zofim, con una familia desconocida. Elcana y sus 2 mujeres. ¿A quién le importa? A Dios. A Dios. Cuando viajo y la gente me pregunta, ¿de dónde eres? Nunca digo la mirada, porque nadie sabe dónde está la mirada.
Aún si estoy en Orange County, nadie sabe dónde está la mirada. Si estoy en San Diego, nadie sabe dónde está la mirada. Entonces siempre digo Los Ángeles. Soy de, la ciudad. No, pues, no la ciudad, pero nadie sabe. Pero a Dios le importa su pueblo que vive aquí en la mirada o en las otras ciudades alrededor. Dios nos conoce y Dios nos ama. Segundo, vemos que las pruebas forman, pero también revelan nuestro carácter. Noten la diferencia entre Ana y Penina. Ana y Penina. Las dos tienen pruebas en este texto. Ana quiere hijos. Penina quiere la afección de su marido. ¿Es bueno querer hijos? Es bueno querer la afección de su marido. Pero ¿cómo responden estas dos mujeres? Vemos que Ana es movida a oración y petición a Dios. Ella toma sus aflicciones y las entrega al Señor. Ana responde a las pruebas por sujetarse a la voluntad de Dios y pedir que Dios le libre de esas aflicciones. Penina respondió en otra manera. Ella provocó e irritó y entristeció a Ana. ¿Por qué? Ana ya está sufriendo y Penina es como toma la navaja y simplemente quiere añadir al sufrimiento de Ana. Ana ya está en dolor, pero Penina quiere multiplicar sus dolores por celos. Y no debemos decir, pues eran rivales. Sí, pero no. Ellas pudieron haber vivido en paz, las dos mujeres. Y Penina, ella podía decir a Ana, Ana ama a mis hijos también. Penina, su carácter no fue formado por esta prueba, fue revelado que era una mujer cruel, una mujer sin misericordia o compasión para Ana. Era una mujer que si yo no estoy contenta, tú no vas a estar contenta. Ella no podía aceptar la felicidad de otra si ella misma no era feliz. Ella tuvo la oportunidad para hacer una bendición a Ana, pero en lugar de esto maldijo a Ana y era cruel y provocó horriblemente y tomó la causa de su sufrimiento, su esterilidad, y usó esta misma cosa para atacarla. Tú no tienes hijos, Dios ha cerrado tu vientre, Dios no te ha concedido tener hijos. Es como decir a una enferma, tú estás enferma, Dios te ha dado esta enfermedad. Entonces, ¿qué tipo de mujer es esta? Esta prueba reveló su carácter en lugar de formar su carácter. Y las escrituras en otro lugar dicen que la disciplina forma el carácter del quien se sujeta a la disciplina. Si nalgueas a tu hijo, algunos hijos para los cuales esta disciplina forma su carácter. Y hay otros hijos que revelan en aquel momento su ira y su furor y no se sujetan. Así es en esto. Penina, su carácter fue revelado. Ana, ella creció por medio de eso. Si nosotros no nos sujetamos a las pruebas que Dios permite o envía en nuestras vidas, esto revelará la pecaminosidad de nuestro carácter. Pero si nos sujetamos a la mano poderosa de Dios y nos humillamos delante de Él, esto formará nuestro carácter. En tercer lugar, vemos que la compasión es una consolación.
Obviamente uno puede leer un texto como esto en diferentes voces, pero me parece que Elcana era, gentle, suave. Era suave con Ana. Dice que él amó a Ana. Entonces yo leo versículo 8 como palabras de compasión. Y Elcana, su marido, y el texto ha dicho que él amaba a Ana. Dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y él dijo: no. Oh, ok. Pero yo creo que él mostró compasión. Penina atacó y atacó a Ana, pero Elcana responde en otra manera, con compasión. Y la compasión es una consolación. Elcana no pudo resolver su problema. Él no pudo darles hijos. Obviamente ellos se habían unido como hombre y mujer, esposo y esposa, y no había nada por esta unión. Entonces, él no pudo hacer otra cosa para darles hijos, pero él pudo sí consolar y mostrar compasión a ella. Proverbios 12:25 dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Y a veces solamente podemos ofrecer una buena palabra. No podemos resolver el problema de otra persona, de nuestra esposa o un amigo, pero podemos mostrar compasión, por lo menos, o estar presente con esta persona. Y Elcana es suave con ella. ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Él está preguntando, él está inquiriendo, hablando con su esposa. Y nosotros podemos aprender de su ejemplo. A veces no puedes quitar la ansiedad del corazón de otro, pero puedes reducir su ansiedad o ayudarles en aquel momento. Número 4. Vemos en este texto también que la paz sigue a la petición. La paz sigue a la petición. Ana lloró y dice que lloró abundantemente. Las lágrimas fluían. Pero ¿qué hizo ella? Ya dijimos que ella, bajo la prueba, su carácter fue formado porque ella fue movida a entregar sus peticiones y sus ansiedades y sus aflicciones al Señor. Ella entró en la casa de Dios, el tabernáculo, no el tabernáculo mismo, sino la área, porque el pueblo común no podía entrar en el lugar santo o el lugar santísimo. Pero alrededor del templo, no sé cómo habían construido todo en aquel momento, pero ella se acercó al Señor físicamente y espiritualmente en su corazón. Y ella expresó sus ansiedades, expresó sus aflicciones y le pedía a Jehová que otorgara su petición. Y el texto nos dice que después de esto, ella salió y comió y ya no estuvo triste. Ella tenía la paz en su corazón. ¿Sabía Ana si Dios le daría un hijo? Ella no sabía. Elí le había dicho que Dios otorgue su petición, pero esto no era una garantía necesariamente. Quizás un ánimo para ella, pero ella derramó su corazón. Ella expresó toda su ansiedad al Señor e hizo un voto, pero hizo un voto sinceramente. Dios, si tú me das esto, yo te daré aquello. Y después de orar a Dios, después de ofrecer su petición, tenía paz. Y la paz sigue a la petición cuando nosotros echamos nuestras ansiedades sobre el trono de gracia, pero es necesario dejarlas
A veces ponemos nuestras ansiedades en el trono de gracia, pero después de concluir la oración, las recogemos del trono de gracia y seguimos con las ansiedades en el bolsillo. Pero Ana obviamente deja su petición con Jehová y tenía paz después. Y hermanos, sabemos que Dios nos oye. No es necesario pensar, ¿llegó mi petición? ¿Me oyó Dios? Otra vez, la respuesta o la reacción de Elí parece que animó a Ana. Nosotros tenemos un sumo sacerdote mejor que Elí. Nosotros no necesitamos que algún hombre como Elí nos dice que Dios otorgue tu petición. El Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y oramos en su nombre, entonces sabemos que Dios nos oye. Sabemos que nuestras peticiones han llegado en el nombre del Señor Jesucristo. Y sabemos que si hemos pedido según la voluntad de Dios o conforme a la voluntad de Dios, Él nos otorgará nuestra petición. Y si no es conforme a la voluntad de Dios, no lo quiero. Entonces puedo dejar mis peticiones con Dios. Y la paz sigue a la petición, hermanos. Número 5. Recibir y retribuir. Dios me ha dado a mí, yo voy a dar a Dios. A lo largo de los años siempre me pareció raro que Ana pide y pide y pide y pide un niño. Y el momento que tiene el niño, lo envía para estar con Dios. Siempre pensé, no entiendo, Ana. Querías un hijo varón, ya lo tienes y casi inmediatamente lo envías a vivir siempre, todos sus días, aparte de ti. Pero ahora entiendo mejor varias cosas. En primer lugar, ella sí pasó los primeros meses o años de su vida con su hijo, destetando a Samuel. Entonces ella sí disfrutó o se gozó en ser una madre a Samuel. Ella participó en la vida de ser una madre a su hijo. Pero también ella entendió que Dios le había dado a ella tanto. Fue una cosa pequeña para ella retribuir a Dios lo que Dios le había dado a ella. Y ella enfatiza esto en los versículos 26 al 28, cuando ella usa la misma palabra 4 veces en 4 formas diferentes. Dice, y él dijo, oh Señor mío, hablando a Elí, vivo tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y las partes en negritas en hebreo son la misma palabra en 4 formas diferentes. Y Jehová me dio lo que le pedí, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será dedicado a Jehová. Y adoró Samuel allí a Jehová. Noten el intercambio o la conexión entre Ana que dice, Dios me dio lo que le pedí, yo he recibido, la misma palabra, yo pues lo dedico, lo retribuyo a Dios. La idea de dar a alguien y recibir de alguien son como 2 lados de la misma moneda. Y en hebreo esto se ve más con la misma palabra en diferentes formas. Dios me ha dado, yo voy a dar a Dios. He recibido, voy a retribuir. Y el punto que debemos aprender, la lección que debemos aprender de esto, es que ella entiende la misericordia y la gracia de Dios, que le llena a ella con un gozo y gratitud, que entonces después se demuestra en su ofrenda del becerro de 3 años, la harina y el vino, pero últimamente y sobre todo la dedicación de Samuel mismo. Y como cristianos
la manera en que Ana retribuye a Dios con gratitud, a veces quizás debe hacernos estar avergonzados. Porque el Señor nos ha sido misericordioso. Nos ha dado, o les pregunto, ¿qué nos ha dado Dios? Nos ha dado todo en el Señor Jesucristo. Nos ha dado todo. Él nos ha librado del poder y el castigo del pecado. Nos ha librado del dominio de las tinieblas. Nos ha librado de el temor o el terror, debo decir, del infierno y la tormenta. Hoy leímos en Lucas 16 el lugar de tormentos. Dios nos ha librado. Lázaro era consolado. Él no sufrió en el seno de Abraham. Nosotros hemos sido librados también de la tormenta del infierno. Dios nos ha dado salvación. Hemos pedido que Dios nos salve. Hemos pedido que Dios nos perdone. Hemos pedido que Dios nos dé misericordia. ¿Y qué hizo Dios? Nos dio todo esto. Y aun siendo sus hijos, le pedimos que nos perdone y nos perdona. Le pedimos que nos dé el pan diario de cada día. Y hermanos, ¿hay algún que tiene hambre esta mañana por falta de comida? No. Tenemos y hemos tenido. Quizás has pasado un día o algunos días en tu vida sin comida, no sé, puede ser, pero hermanos, tenemos el pan diario de cada día, ¿no? Y tenemos el perdón de pecados, todos nosotros que hemos... ¿Hay alguno aquí que ha pedido que Dios le dé salvación y Dios no le ha otorgado la salvación? No hay nadie. Pedimos que Dios lleve nuestras almas al cielo y lo hace. Pedimos que Dios levante nuestros cuerpos del polvo y lo hará. Dios nos ha dado su Hijo, que es mejor que todo. ¿Y no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Pero hermanos, cuando Dios pide que nosotros ofrezcamos las primicias y lo mejor de lo que Dios nos ha dado, ¿dónde está Dios en la lista de las prioridades, en tu propuesto económico, en tu budget? Pues primero esto, y después la ofrenda al Señor. Esto no es correcto, hermanos. Y cuando Dios dice que debemos unirnos con la iglesia y vivir bajo el gobierno de ella, decimos, esto es demasiado. O cuando Dios dice, he separado y dedicado y santificado el primer día para mi adoración y para tu descanso, decimos, eso es demasiado. Debemos ser como Ana, que dice, me has dado lo que pedí y yo te doy todo alegremente. Nosotros debemos decir, me has dado mi vida, ahora yo te retribuyo mi vida como un sacrificio vivo. Hermanos, el Señor les ha dado mucho, el Señor les ha dado todo. ¿Qué van a retribuir a Él? ¿Y lo harás voluntariamente? ¿Lo harás con acción de gracias? ¿Lo harás sinceramente? Ana da el becerro, la harina y el vino, y Samuel, todo alegremente. Una mujer que antes lloró y lloró para tener un hijo, y ahora dice, ok niño, bye bye. Ella tiene alegría en esto. Ella verá a Samuel cada año, lo verá, pero está contenta que ella ha podido retribuir a Dios. Para nosotros debe ser así y más. Finalmente, la mujer estéril. Les dije al principio que estas narrativas nos cuentan más que solamente hechos y eventos históricos. Y aquí vemos en la mujer estéril un tema, un hilo
que se desarrolla a lo largo del Antiguo Testamento y termina y se cumple en el Nuevo Testamento. El tema de la mujer estéril. Y la historia de Ana nos apunta a mucho más que simplemente lecciones para nuestras vidas. Cuando Dios le concede a Ana que conciba, ella dedica a Samuel con un voto nazareno. Y esto debe sonar familiar o como ya, esto me suena como otra cosa que ya leímos en el Antiguo Testamento. Una mujer estéril cuyo hijo es un nazareno, ¿quién será? Y tiene un nombre similar, Sansón. La historia de Samuel repite en ciertas cosas la historia de Sansón. No son iguales, pero son similares. Pero estos dos ejemplos, Samuel y Sansón, también repiten el tema de otras mujeres estériles. Había 3 en sucesión. Primero Sara, después Rebeca y después Raquel, que eran estéril. Y Dios abrió o le concedió a cada uno que concibiera. Y estas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, la esposa de Manoa, no tiene nombre, la madre de Sansón, y Ana, ellas contribuyen al tema de la mujer estéril. Y Dios en cada caso, cuando abre el vientre de la mujer estéril, es para decir, yo cumplo mis promesas y yo proveo libertadores y redentores para mi pueblo. Había una mujer estéril en el Nuevo Testamento que se llamaba Elizabeth, la esposa de Zacarías. Y Dios le dio a ella un hijo, Juan el Bautista reformado. Y María no era una mujer estéril, pero Dios le dio a ella un nacimiento milagroso. Entonces, el ejemplo de cada mujer estéril nos apunta a Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Entonces vemos que el sufrimiento y la tristeza de Ana no fue sin propósito. Dios usó estos casos para glorificarse, pero el cumplimiento de este tema no es tanto Juan el Bautista ni el Señor Jesucristo, sino la iglesia. Tú y yo somos el cumplimiento de este tema de la mujer estéril. Y lo encontramos en Gálatas 4, citando a Isaías, que dice en Gálatas 4, 26 al 27, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Hay mucho que podríamos decir, pero para hacerlo... No hay tiempo. La escuela dominical ya ha iniciado. No está fácil. Sí. Perdónenme, hermanos. Sí. La iglesia es la mujer estéril. Los gentiles antes no tenían hijos para Dios, pero ahora los gentiles sí. Tienen muchos hijos para Dios y somos los hijos. Israel, que tenía muchos hijos, se irrita y provoca a los gentiles. Israel es Penina y nosotros somos Ana. La iglesia es Ana y los judíos no creyentes
son Penina. Y hay mucho más que podríamos decir. Y lo siento que no hay tiempo para hacerlo. Pero el punto es que Ana y Penina, estas dos mujeres, representan últimamente los judíos no creyentes y la iglesia de judíos y gentiles creyentes. Y nosotros somos los hijos abundantes de la mujer estéril, que es la iglesia, que ya no es estéril, que ahora tiene muchos hijos. Y damos gloria a Dios por esto. Con más tiempo podríamos explicarlo en más detalle, pero no hay más tiempo. Lo siento. Entonces, oremos, hermanos.